Bienvenidos amigos televidentes, estamos día jueves 26 de enero terminando ya la semana y acercándonos a la fecha del calendario electoral, como ya de costumbre durante esta campaña, martes, miércoles y jueves, entrevistando 4 candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa. Hoy tendremos a Gabriela Rivadeneira por Movimiento País, candidata en la lista nacional, César Ron por el Partido Social Cristiano desde los estudios de Guayaquil, Ángel Polibio Chávez, candidato a la Asamblea por Tungurahua por el Movimiento Concertación, y cerraremos con Luis Muñoz, candidato al Parlamento Andino por el Movimiento Avanza, en esta maratón rumbo al 19 de febrero del 2017. Inicio, 8 minutos para cada uno. Gabriela Rivadeneira, muy buenos días. Ejes principales de la propuesta legislativa. Buenos días a todas y todos ustedes, un saludo muy especial a todos los ecuatorianos. Sin duda alguna, mucho por hacer en nuestro plan de gobierno, reivindicación de cosas fundamentales y de derechos fundamentales, pero también muchísimas cosas que hacen falta. Nuestra prioridad va a ser, por supuesto, trabajar sobre los temas de interés social, específicamente seguridad social. Ya lo hicimos con las damas de casa, reconocimos el derecho de 1.500.000 mujeres de esta patria ecuatoriana, trabajadoras no remuneradas del hogar, para que a través de la afiliación de la seguridad social reciban un pago de pensión jubilar. Ha funcionado. En un año de vigencia de la ley, 500.000 mujeres son afiliadas actualmente al Seguro Social para pago de pensiones jubilares. Si ha funcionado bien y si la norma es positiva, vamos del siguiente periodo de la Asamblea a trabajar sobre la incorporación para pago de pensión jubilar a comerciantes, minoristas, transportistas, es decir, ir hacia una universalización de la seguridad social que marca la Constitución de Montecristi. Ese es uno de los ejes importantes, pero también recordemos que en este país aún implementando medidas para vivienda digna de muchas familias, son cerca de 700.000 familias que todavía no cuentan con vivienda propia. Políticas como el bono de la vivienda, como las políticas de vivienda social, la generación del BIES han ayudado muchísimo para bajar la brecha de falta de vivienda, pero hace falta por trabajar. Entonces traemos la ley para la vivienda social que pueda permitir que más familias ecuatorianas, especialmente las de quintiles 1 y 2, donde además nos encontramos con un factor importante. De este quintil 1 y 2, los hogares que todavía no tienen vivienda, el 67% son dirigidas por mujeres cabezas de hogar, así que ahí hay otra prioridad de género. Comencemos entonces por el primer eje de la propuesta. El tema de pago de pensiones jubilares, Gabriela Rivadeneira habló de comerciantes y transportistas. Vamos al tema siguiente. ¿Cómo financiar entonces estos rubros, considerando que la seguridad social, no solo la ecuatoriana, sino en el mundo entero, tiene problemas muy serios en términos de fondeo, en términos de financiamiento? Recordemos que por cada jubilado se necesita 8 activos y la tendencia es el envejecimiento de la población. ¿Cómo entonces resolver este problema? Primero, establecer y diferenciar que obviamente todos los afiliados tenemos muchos derechos a la seguridad, salud, créditos hipotecarios, créditos quirografarios y la pensión jubilar. Cuando estamos hablando de la universalidad de la seguridad social y de la incorporación de estos sectores al sistema, estamos hablando únicamente del tema de pago de pensión jubilar, porque los otros servicios los tenemos a través de las redes públicas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No es que nadie no paga, sino pagan lo proporcional a sus ingresos. Las amas de casa tienen una tabla diferenciada, que van desde el aporte en base al 25% del salario básico unificado hasta el salario completo. En el tema de los artistas, fijamos ya en la Ley de Cultura la afiliación a la seguridad social, ahí con la flexibilidad necesaria para que los artistas puedan tener seguridad social. Entonces, similares proporciones tenemos que ver para los otros grupos, considerando que comerciantes y transportistas tienen ingresos mensuales. Lo que no tienen es un ingreso fijo que permita tener una estabilidad y con eso afiliarse permanentemente al MINUS. Ahora, tablas diferenciadas para que los que más ingresos, más aporten. ¿Cuántos comerciantes y transportistas se piensa llegar en términos de cobertura, en términos de incorporarlos en la seguridad social? Bueno, hablando entre los dos sectores, son cerca de 3 millones de ecuatorianos. Obviamente, no podemos incorporar a los 16 millones de ecuatorianos de manera inmediata al sistema de seguridad social. Por eso es que planteamos el tema de paulatino, sistemático, es decir, irlo haciendo sosteniblemente para que el sistema pueda fortalecerse. Pero recordemos que dimos un cambio fundamental en el 2015 con la aprobación de la enmienda a la Constitución, y es que ahí pusimos con absoluta claridad que el sistema de seguridad social es absoluta responsabilidad del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, ninguno de los afiliados que nos esté escuchando, ni ninguno de los afiliados
o las personas por afiliarse deben tener preocupación de que el fondo o el sistema se caiga. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué solo considerar a los comerciantes y transportistas cuando vemos los indicadores del empleo? Tenemos empleo adecuado, pues en el empleo adecuado no hay problema, están en la seguridad social, pero en el empleo adecuado está lo que se conoce como subempleo, que de todas maneras es una actividad económica, y ahí tenemos deficiencias en términos de la calidad. ¿Por qué también dirigirnos a ellos para incorporarlos mediante tablas diferenciadas, tal cual como se puntualiza con los transportistas y los comerciantes? Ese es un ámbito que a mí me parece importante señalarlo, porque a este grupo se los conoce principalmente como los informales. Yo estoy absolutamente contraria y soy absolutamente contraria a esa categorización, porque yo considero que el rol del Estado es justamente garantizar que todos entremos a la formalidad del trabajo y que toda acción humana sea considerado trabajo como tal. Por eso el reconocimiento de las amas de casa, por eso el reconocimiento de todos los ecuatorianos que realizan una actividad que aporte al desarrollo. Eso debe ser considerado trabajo, y en eso no es que hay informal o formal. Todos tienen trabajo, por lo tanto el Estado tiene que generar las condiciones para todos. Vamos al tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un derecho constitucional, ¿eh? Por supuesto. Está en la Artículo Constitución 30, de Montecristi, correcto. Es decir, ¿cómo garantizar la vivienda digna a todos los ecuatorianos, considerando que esto no es de la noche a la mañana, y desde el legislativo, cómo promover este tema? Primero, los problemas de hacinamiento familiar que tenemos en muchos sectores de la población, especialmente en las grandes urbes. Estamos hablando de ciudades como Quito y Guayaquil, donde las periferias se han convertido en periferias de pobreza y donde encontramos no solamente insatisfacción de necesidades básicas, sino también todo lo que es en una vivienda, 3, 4, hasta 5 familias, es decir, ese hacinamiento tiene que ser considerado como una problemática de Estado. ¿Qué hacer entonces? Yo decía hace un momento que las políticas que se han estado ejecutando por voluntad política de este periodo, muchas de ellas tienen que ser revisadas para resguardarlas como garantía y como derecho. La ley de vivienda social, de vivienda digna, tiene que considerar algunos elementos. Primero, el tema de los incentivos para construcciones de proyectos de vivienda social. Segundo, el tema de los créditos. Ahí podríamos analizar, hay varios incentivos. Un incentivo va directamente a las mismas cooperativas. ¿Cómo desde el cooperativismo podemos incentivar vivienda social? Los municipios o gobiernos autónomos tienen, muchos de ellos, programas de vivienda social que necesitan también ser revisados. El tema de las líneas crediticias. No es lo mismo sacar un crédito para un negocio que de una u otra manera va a tener su rentabilidad, que sacar un crédito para una vivienda que se paga con el esfuerzo del ingreso familiar de la gente. Por lo tanto, la banca pública debe tener una línea directa de crédito enfocado hacia la vivienda social, entre otras. Muchas gracias a debatir este tema de la vivienda, la periferia, en las ciudades grandes, sobre todo, que se han transformado en cordones de pobreza. No solo son problemas de las ciudades en términos de generación propia de las ciudades, sino que adicionalmente hay que frenar la migración pero se frena generando oportunidades de desarrollo en el campo, en la zona rural. Y cortando los cordones de pobreza, además, que es uno de los principales intereses.